Abre tu micrófono, Alejandra. Perdona. Hola, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a este quinto panel del encuentro TEC, organizado por el Ministerio de Cultura de Chile, por medio de su Secretaría de Economía Creativa y en colaboración con la Unidad Internacional, Cultura Digital y otras áreas del Ministerio. Este evento también cuenta con el apoyo de la Alianza del Pacífico, del Mercosur Cultural, del Banco Interamericano, de la OEI y otras organizaciones. Y también les contamos que estamos con enlaces con el Gran Foro de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología de Colombia. Mi nombre es Alejandra Martí, soy directora ejecutiva de la Asociación de Teatros Ópera Latinoamérica y a su vez soy miembro del Consejo Nacional de Cultura. Junto con Maite Sea, que también ha estado moderando otro panel, estamos participando como moderadoras el día de hoy. Bueno, les contamos que hoy tenemos a continuación un panel titulado Otras industrias desde la creatividad y la cultura. En él nos enfocaremos a conversar en torno a una pregunta: ¿cómo y por qué los emprendedores creativos se vinculan a industrias de otros sectores para agregar valor? Para reflexionar en torno a esta pregunta, tenemos tremendos invitados que nos vienen a contar su experiencia y visión en torno a proyectos asociativos de transformación y acercamiento. Y además es interesante que nos vinculemos con estos temas porque son temas que nos pueden ayudar a fomentar la economía post-pandemia y a reactivar distintos sectores. Nos acompañan hoy día Trinidad Saldívar, representando al Banco Interamericano del Desarrollo, Alfonso Díaz, representando a Antena, y Agustín Quiroga, representando a CQ Studio. Perdón. Este panel tendrá una duración de 45 minutos, con un espacio aproximado de 15 minutos para preguntas al final. Bueno, voy a introducir entonces a nuestro primer conferencista, que es Alfonso Díaz de Fundación Antena. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias por estar con nosotros. Contar que Alfonso es comunicador y consultor en arte y asuntos culturales. Tiene 15 años de experiencia en esta área. Ha trabajado también en Imaginación Consultores, en el Museo de la Solidaridad y en Feria Chaco. Fue jefe de Artes Visuales y Arquitectura y Diseño del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde tuvo la oportunidad de desarrollar proyectos para América Latina, del Norte, Europa y Asia. Alfonso, todo tuyo el tiempo para exponer. Muchas gracias a Alejandra, también a Bernardo Valdés y a Check por esta invitación y tener la posibilidad de contar un poco la experiencia desde el lado de Fundación Antena. Aunque Antena es una fundación y más que siempre lo miramos desde un inicio como si tenía que ser sustentable, autosustentable como una empresa, por lo tanto para lo cual siempre fue pensada también como una pyme o un emprendedor como tal. Creo que uno de los puntos muy acertados que tuvo Antena desde un inicio, más que, y para ser sustentable y no tener una problemática que tenemos muchos a la hora de los gestores culturales o de organizaciones culturales, que siempre se depende o de un fondo concursable o de un gran mecenas, pero algunas veces cuando esa voluntad o apoyo deja de estar, que puede ser perfectamente entendible, estos espacios mueren y dejan su labor, o se tienen que adaptar. Y muchas veces desde el otro lado existen excelentes productoras, pero al depender absolutamente de esa marca o empresa privada, quizás el foco que tenía en un inicio por tratar de cumplir con los estándares y desafíos de empresas privadas en el camino también empiezan a perder el foco. Por lo tanto, desde un inicio en Antena, el foco de nuestro desarrollo, de nuestros 2 primeros años de trabajo, fue siempre poder desarrollar una comunidad para el desarrollo de las artes visuales. Y la verdad, ese como modelo de comunidad para el desarrollo de las artes visuales podría ser aplicado al patrimonio, al medio ambiente, cualquier otra organización o motivación, porque lo que une Antena, que hoy día somos una comunidad de más de 500 personas, entre 300 socios y más de 200 colaboradores, siendo un universo tan distinto y transversal de edades, profesiones, temas, nuestro punto de unión y amor es el interés por las artes visuales chilenas. Por lo tanto, obviamente esa es la excusa de unión. Y por eso nuestro foco en nuestros 2 primeros años siempre fue el potenciar la comunidad, porque sabíamos que a la hora de abordar un proyecto o incluso ir al Estado, a un ministerio, a una empresa,
si íbamos en nombre de una comunidad más allá de los 3 fundadores, que es Constanza Huel, Elisa Ibáñez y yo, sabíamos que a la hora de abordar cualquier cosa nos iban a mirar distinto o íbamos a trabajar de una forma distinta al representar una comunidad de personas. Al mismo tiempo, esa comunidad de personas, en vez de depender de no sé, gran mecenas o gran empresa y todo, más bien uno era parte de un ecosistema donde todos podíamos ser parte. Y en eso obviamente se parece quizás el ecosistema de un club, pero que no nos gusta llamarlo como club, por eso lo miramos comunidad, porque es algo mucho más interactivo y no cerrado. Sabíamos que si había una comunidad de personas donde el primer foco primero era acercar el arte a esas personas, la magia nacía. ¿Qué pasa? Que es lo mismo cuando uno conoce un espacio, un lugar o una persona, primero es conocernos, pero después de ahí viene la magia. Y quizás me gusta lo que tú haces, me enamoré de lo que tú haces, y esa colaboración o vínculo puede partir desde el hablar de este artista, el seguirlo, el difundirlo, quizás un paso al siguiente, comprarle obras, paso que viene, voy a transformar en un coleccionista de este artista, comprarle sostenidamente obras. No, la verdad, voy a ser un mecenas de este artista y apoyarlo más allá de tener una obra a cambio, lo voy a apoyar en el desarrollo de la carrera. Pero ese camino solo va a pasar si primero existe la construcción de un vínculo, un puente en que estas dos personas se conozcan. Y es ahí donde veíamos nosotros la gran barrera que existe entre la sociedad chilena y la cultura en general, que conocemos mucho más nuestra cultura extranjera, conocemos mucho más referentes internacionales que nuestra propia escena artística, donde ahí nosotros veíamos el potencial de crecimiento que era enorme, donde veíamos una gran masa de personas que se querían involucrar al arte, pero en ese momento yo creo que hasta el día de hoy existen grandes barreras de involucramiento, y de la única forma que quizás tú te puedes meter al mundo de las artes visuales, quizás estudiándola desde la academia y haciendo un máster, un diplomado, o recién están apareciendo como amigos no sé, ahora he visto que existen los amigos del Centro Cultural La Moneda, pero es algo incipiente, a diferencia de otros países que existen comunidades para todo. Para cuidar una plaza, como cuidar un museo, un centro cultural, etc. Por lo tanto, entendíamos que era muy potente el rol de una comunidad. Obviamente también sabíamos que es mucho más administrable manejar una cuenta y un par de empresas, y es un desafío enorme quizás administrar una comunidad de 500 personas, que eso literalmente es como nuestro trabajo día a día, y lo hacemos felizmente porque sabemos que el potencial de ahí es todo. ¿Qué pasó con Antena? Una vez que empezó a crecer su comunidad, es lo mismo que les dije anteriormente, la magia partió. ¿Qué pasaba? Había socios que se querían involucrar en más cosas. Quizás ya no solamente conocer el arte, sino poder comprar o poder participar activamente en el rol del desarrollo del arte, que es lo que nosotros miramos como filantropía activa, y no la filantropía desde un lado pasivo en el cual yo te doy dinero, un aporte, tú pones mi logo y no supe más qué es lo que pasó y me llegó después un libro, tengo la presencia. Nosotros creemos en la filantropía activa, es cuando tú me das y yo te doy, y existe lateralmente un intercambio. Por lo tanto, todos los proyectos que una vez cuando crece la comunidad y podemos, a través de crowdfunding interno, podemos desarrollar un área de proyectos, cada uno de los proyectos que tomábamos, iba a existir esa relación en que ese socio al mismo tiempo ganaba enormemente involucrándose en ese proyecto, no de una forma corporativa, quizás con la presencia de un logo o etcétera, sino literalmente desde la experiencia y el aprendizaje. Por lo tanto, así, ponte tú, hemos podido, no sé, apoyar a la primera artista chilena que tuvo una exposición individual en el Museo Malva de Buenos Aires, que eso fue para sus 15 años, era no menor, el Malva celebraba con Yoko Ono y en ese caso con Luz Pajarpa, donde ella postuló a un Fondat, como lo hacen muchos artistas, y lamentablemente no obtuvo ese premio. ¿Y qué es lo que hubiera pasado para una gran cadena de artistas o gestores? Ese proyecto llega ahí, y lamentablemente tendría que haber escrito a ese museo y decir, no cuento con los fondos. ¿Qué es lo que hicimos a cambio nosotros con Voluspa? Cuando se acerca a nosotros le dijimos, perfecto, nosotros podemos cofinanciar una parte, pero ¿qué pasa si armamos un programa donde te acompañamos a ti y vamos a la inauguración y visitamos una serie de acciones y lugares y actores parecidos a nosotros, donde obviamente ese donante
se transforma en una experiencia, y en una experiencia obviamente que después te une infinitamente, es como viajar con una pareja o con tu familia que nunca más te vas a olvidar. Por lo tanto, obviamente ese vínculo se termina único. Algo que también hicimos, yo creo, desde una comunidad, lamentablemente yo creo que el involucramiento con el arte y las industrias creativas, aún en este país, están parados a grandes fortunas o a grandes empresas. Por lo tanto, no existe una diversificación de ese donante. Por lo tanto, nosotros, ¿qué hicimos? En vez de ir a un donante que perfectamente podía poner esos 30, 50 o 100 millones de pesos y quizás va a quedar en una relación privada entre ese donante y ese artista, nosotros preferimos armar crowdfundings, y en vez de que sea un donante por 30 millones de pesos, ¿por qué no son 6 de 5? Y lo más bonito obviamente de eso es que quizás esos 30 millones puede poner una gran empresa o alguien que cuenta con mucho dinero, pero quizás 5 millones, que aún sigue siendo dinero, o 1 millón o otro, pueden entrar profesionales, gestores, quizás no necesariamente de nuevo ese como gran grupo a los cuales se les pide constantemente. Por lo tanto, también era muy importante a la hora de una comunidad, es que tú también de verdad puedes diversificar tus vías de donación. Y obviamente después ahí empezó la cadena naturalmente, una vez que apoyamos la Voluspa en el Malva, naturalmente vino una invitación desde el propio Ministerio de la Cultura a co-desarrollar un proyecto de difusión de la arquitectura contemporánea chilena, para lo cual obviamente ellos necesitaban también salir del clásico ecosistema o los cuales estamos tan involucrados cada uno de los actores que acá, que yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra escena es que es muy endogámica. Lamentablemente, no sé, los pintores están con los pintores, los doctores con los doctores, los arquitectos con los arquitectos, y ese cruce es súper complejo y es algo que nosotros tratamos de tensionar siempre al límite. Incluso a la hora de involucrar actores buscamos que nunca se repitan. A la hora de levantar un proyecto es que si existe un doctor, no sé, va a existir el opuesto, un abogado, si existe una municipalidad no vamos a ir a otra, y si está ahí el Ministerio de la Cultura vamos a ir a una empresa, porque en ese cruce es la verdad que cuando construimos cultura, y en esa diferencia de miradas y cuando llegamos a un punto en común es lo que hace cultura y es lo que literalmente conocemos como referente. Y eso es algo que tiene, y me tocó en la Cancillería, me tocó verlo de una forma muy presente a la hora de la construcción de referentes culturales de los países. La única forma que se construye referentes es que ese referente sea conocido por múltiples actores y ojalá los más distintos unos de sí. Y esos van a ser literalmente los puntos que van a ser los puntos de unión a la hora de cualquier tema futuro, hasta problema es lo que nos va a unir. Y desde ahí, cuando obviamente tuvimos una área potente de proyectos donde involucramos principalmente personas, sabíamos que la segunda etapa iba a pasar algo naturalmente, pero de nuevo desde las propias personas, y por eso enfocamos tanto nuestro poder en las personas, y de ahí vinieron las empresas. Pero esas empresas llegaron porque quizás ese socio era el dueño de esa empresa, o era el gerente de esa empresa, o era el asunto de comunicaciones corporativas, era el periodista, era el abogado, y por lo tanto empezaron esos cruces de decir, oye, qué interesante este proyecto, esto perfectamente lo podría haber desarrollado desarrollar mi empresa. Alfonso, perfecto, perdona que te tenga que interrumpir, pero estamos ya en 8 o 9 minutos, Okay, pero no tengo duda que van a haber muchas preguntas y vamos a poder seguir conversando de los interesantes proyectos que está levantando. Me anoto varias frases, Alfonso: la construcción de la comunidad, el tema de la sustentabilidad, cómo el arte es endogámico y cómo podemos romper esas barreras. Sin duda el modelo es aplicable a otras industrias. Yo que estoy en el campo de la ópera, te lo puedo decir con propiedad, y me recuerda mucho modelos norteamericanos de vinculación de las fundaciones de voluntarios y de participantes, en cómo realmente después terminan siendo grandes donors de la cultura. Así es que súper interesante, y vamos a seguir conversando contigo cuando pasemos a los otros panelistas. Muchas gracias. De nada. Bueno, paso a presentar entonces a Agustín Quiroga. Agustín Quiroga representa al estudio de diseño, arquitectura y asesoría, que está ubicado en Santiago de Chile, con más de 10 años de experiencia y su trayectoria profesional. Con una visión integral, amplia de conocimientos, les permite desarrollar proyectos en distintas áreas e industrias a distintas escalas. Agustín, te dejamos la palabra para que nos puedas contar cómo ustedes se han podido vincular a otras industrias y aportar y generar valor, que era esta primera pregunta que
trazamos para partir este diálogo. Ya, muchas gracias. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Perfecto. Ya. Bueno, primero partir con ciertas definiciones que para nosotros son bien estratégicas y que tienen que ver con ciertas definiciones sobre la creatividad y la cultura. Para nosotros el tema de la creatividad hoy en día es fundamental, yo te diría, para poder agregar valor en cualquier organización, industria, empresa, institución. Y muchas veces nos pasa que hay muchas empresas o instituciones que se centran más en lo que tiene que ver con la productividad y dejan de lado un poco el tema de la creatividad. Y la creatividad hay que gestionarla. Yo les diría que el primer enemigo de la creatividad es justamente la gestión y de repente la eficiencia. Por lo tanto, yo no digo que tenga que ser ni una ni la otra, pero sí de todas maneras hay que tener claro que la eficiencia por un lado y la creatividad pueden y deben coexistir para poder generar productos, servicios o metodologías también innovadoras. Y la creatividad también hay que gestionarla. En este caso, no basta solamente con predicarla, sino que también acá es muy importante poder considerar en el fondo, sobre todo para el rubro donde a nosotros nos toca más movernos, que nos toca relacionarnos mucho con el mundo inmobiliario, diseño, arquitectura, ingeniería. Por lo general, claro, hay poca propuesta de valor por parte de los operadores, hay baja creación, bajo aporte también en relación a construir comunidades. Yo te diría que ese paradigma hoy en día un poco está cambiando, pero para eso tenemos que tener claro, y como mencionaba también antes Alfonso, que para poder desarrollar esto tenemos que poner un harto énfasis en lo que tiene que ver con la diversificación y la diversidad de disciplinas que pueden estar integradas, y no solamente en términos de disciplina, sino que también en términos de género, en términos de intereses, en términos de punto de vista y en términos también de que tenemos que entender la creatividad como algo que es colectivo y difícilmente lo vamos a poder llevar a cabo si no se hace de manera colectiva. Entonces, ahí hay que contar con distintos insumos de otras disciplinas, ya sean cualitativos, cuantitativos en el fondo, para poder nutrir a esos proyectos o a esos desarrollos de distintas miradas o distintos enfoques. A nosotros nos ha tocado mucho trabajar con estudios etnográficos, estudios territoriales, estudios sociológicos, para poder también determinar muy bien esas audiencias y a qué audiencia finalmente le estoy diseñando. Y aquí es cuando uno realmente se da cuenta de que pueden nacer las nuevas ideas. Finalmente, cuando se hace esa integración de manera transversal, y finalmente eso es lo que conduce a avances en las industrias, en los servicios, productos que podemos desarrollar. Y vinculando un poco este tema con el área cultural, en el fondo, yo creo que acá los límites del tema de la cultura se han visto cada vez más difusos en términos de qué determinamos como una actividad cultural, y esos límites están mucho más difusos. Nosotros hemos levantado también algunas encuestas y finalmente se tiene un entendimiento mucho más amplio de lo que hoy día es lo que puede ser en el fondo la cultura. Entonces, cuando por ejemplo yo pongo ahí ciertos gráficos, atracciones históricas, arte, diseño, festivales comunitarios, arte callejero, experiencia gastronómica, me decía, oye, ¿por qué la experiencia gastronómica tiene que estar vinculada a una industria cultural? Obviamente que sí lo está, tiene que ver con la idiosincrasia, tiene que ver con el desarrollo local, y hay muchas cosas que se pueden entender como cultura. Por lo tanto, yo creo que hoy día el paradigma de la cultura se ha abierto mucho más y es mucho más permeable. Cuando pongo estas frases que pueden ser un poco pasadas en el sentido de que, claro, hoy día sí podemos decir que ir a ver una exposición de Picasso, el Centro Cultural de la Moneda, o vamos a un festival de música como puede ser Lollapalooza, o leemos algo de Nicanor Parra, o vamos a un festival de food truck. Bueno, ahí está, es cuando yo planteo que de alguna manera el público y las audiencias no necesariamente dan prioridad si es una actividad catalogada como cultura o no. Entonces, para eso es súper importante, y para nosotros como Oficina de Arquitectura y Diseño, cuando nos toca relacionarnos con proyectos culturales, en gestión que hemos hecho con centros culturales, con museos, el Museo Precolombino, Centro Cultural Palacio de la Moneda, y ahora un proyecto que voy a mostrar un poco más adelante, debemos, uno, entender muy bien a la audiencia, y dos, en el fondo, poder entender cuáles son las principales motivaciones para tener esa participación cultural.
Y cuando uno ve este listado, bueno, la mayor motivación, y eso es como bastante unánime, y finalmente la gente está pasando a buscarlo bien. Obviamente que hay otros factores que también son relevantes, y uno ve la ponderación en ese gráfico, y están bastante cerca, aprender algo nuevo, buscar inspirarse, sentirse transportado, sentirse bienvenido, conectar como comunidad, algo que mencionó Alfonso que yo creo que es muy relevante. Y siempre nos encontramos también con ciertas barreras para esta participación cultural, desde chuta, no, esto no es para mí, yo pensé que era otra cosa, inconveniente, y muchas veces cuando tenemos que pagar por ciertas actividades culturales no vale la pena el costo y están esas barreras. Entonces, ¿cómo de alguna manera nosotros tenemos que empezar a romper esas barreras para poder diversificar más el tema de la cultura? Y hay ciertas características que para nosotros también son relevantes en términos de diseño, del diseño de... Agustín, creo que la presentación no se está pasando bien, me están avisando por interno, no sé si puedes chequear. Yo la estoy viendo pasar. ¿Tú la estás viendo? Alfonso, ¿tú la ves? Porque me avisaron por interno que no se ve, tampoco la ves. Yo veo la lámina inicial. A ver, voy a salirme de la lámina, lo voy a poner ahí en grande. Ahí se ve. Dale, perfecto, sí, ahí sí. Bueno, voy a pasar rápido para que vean que había harto contenido ahí. Yo quería compartir. No puedo decir. Podemos ir a la página web de usted. Como culturales. También estaba hablando de las motivaciones, que nosotros teníamos que entenderlas muy bien para poder diseñar, en el fondo, actividades culturales. Y también cuáles son esas características que tienen que tener, que son actos sociales, idealmente también interactivos, que yo pueda interactuar de manera física también. Y hay ciertos drivers que nosotros de alguna manera llamamos, que no necesariamente hay que enfocarse en un tipo de actividad o en un tipo de formato, sino que hay que experimentar con distintos formatos para también poder concretar y generar esas conexiones con las distintas audiencias. Y por otro lado, también pensar siempre desde la experiencia, para poder cubrir todas esas necesidades de esas distintas audiencias según sus estados de ánimo o necesidades, ¿ya? Y aquí es donde lo vinculo al tema inmobiliario, que tiene que ver cómo las economías de la innovación finalmente también se concentran en áreas urbanas y cómo también los desarrolladores inmobiliarios tienen que hacerse cargo de eso, porque finalmente es donde los talentos quieren estar, ¿cierto? Entonces, aquí yo planteo 4 puntos bien rápidos que tienen que ver cómo podemos vincular a la industria creativa, a los emprendedores, al sector inmobiliario. Y hay una definición bien importante que ahora nos está tocando trabajar mucho en proyectos de uso mixto, porque finalmente esto nos abren las posibilidades para poder generar conexiones, como decía Alfonso, de otras industrias, de otras disciplinas, de otro tipo de empresas, de otro tipo de instituciones, pero si esas convergen en un espacio físico, en un proyecto de uso mixto, esos desarrollos van a ser de carácter más espontáneo. Y por otra parte también, claro, los grandes retailers, cuando empiezan a hablar de lo transaccional, nosotros estamos de la otra vereda, cómo eso transaccional tiene que pasar a ser mucho más experiencial para generar en el fondo un sentido de pertenencia con esas comunidades a las cuales nos queremos vincular. Y por otra parte la formación de audiencia, porque si no entendemos esa audiencia, y también ahí hay como un doble propósito, ¿cierto? Por un lado, claro, uno dice, bueno, tenemos que juntar a la gente que tiene los mismos intereses, pero también hay que pensarlo desde la otra perspectiva, cómo podemos construir comunidades más fuertes al unir personas que no necesariamente tienen mucho en común o tienen intereses en común. Y por último, creando valor a partir de ellas, que tiene que ver cómo podemos insertar a las industrias creativas en el fondo dentro de esta tipología de proyectos, ¿ya? Voy a hablar muy rapidito. Este es un proyecto que estamos participando ya hace más de 3 años, que es MUT, el Mercado Urbano Tobalá, los desarrolladores de Territoria. Nosotros somos parte de un equipo gigante de diseño, son más de 26 equipos, entre equipos locales e internacionales, que efectivamente tienen esa mirada como bien integradora, y lo que yo más valoro en el caso de este desarrollo, que tiene que ver con esa integración de conocimientos, donde hay arquitectura, hay interiorismo, hay diseño, hay cultura, hay gastronomía, hay ingeniería, hay sostenibilidad, hay branding, hay comunicación, hay tecnología, hay big data, hay multimedia y una serie de industrias creativas que también están siendo parte integral en este minuto de este proyecto. Este proyecto, para los que no lo conocen, quedan en Comendero, Apoquindo, Roger de Flor y el Bosque Norte, y bueno, es un lugar de un flujo impresionante, donde es como se está planteando también como un nuevo subcentro, es la convergencia de 3 comunas, Vitacura, Las Condes y Providencia. Está la estación de Metro Tobalaba, que de hecho tiene acceso directo a la estación, y para esto nosotros tuvimos que entender muy bien a estas audiencias, en el fondo entender cuáles son las necesidades que tienen,
cuál es el entorno, y en base a eso diseñar experiencias finalmente por metro cuadrado. Nosotros estamos en ese proyecto diseñando distintas áreas, tanto el mercado como espacios públicos, conceptos que tienen que ver con el desarrollo de las nuevas formas de trabajo, etc. Y aquí hay varios elementos que aparecen. Por ejemplo, el tema de las necesidades de esparcimiento y cultura, el tema de las necesidades de nuevos focos o polos gastronómicos, y un factor que pondera mucho que tiene que ver con un espacio público y áreas verdes y nuevos formatos en el mundo del retail. Y también no tenemos que olvidarnos de también cómo hay que considerar otro tipo de público que tiene que ver con el público de los emprendedores, que también están también vinculados a industrias creativas o a industrias que están en desarrollo, y entender sus cualidades, ¿cierto? Y aquí pasándome rápido para poder cerrar, esto es una definición más o menos como de cómo funciona el programa. Tiene un programa de oficinas, mercado gastronómico, comercio de la calle, retail, oficinas, áreas verdes, estacionamiento de bicicleta, pero como un bicipuerto, que hay una serie de programas que va a albergar eso en torno al mundo de la bicicleta. Y por otra parte, un espacio cultural, y aquí me quiero detener un poco en el fondo para poder proporcionar una oferta diversa, que sea una cara visible hacia la ciudad y atraer distintas audiencias. Y esto para poder cerrar, que finalmente tiene que ver cómo promover las universalidades de las culturas urbanas, reuniendo industrias establecidas y emergentes en diversos campos. Una estructura inédita en esta ciudad que se adapta para apoyar al desarrollo y la innovación en todos los campos. Y ahí algunas imágenes, esta es la estación cultural, el jardín del mercado y otras partes del proyecto para que entiendan un poquito la escala y eso. Perfecto. Ha sido un proyecto Agustín, te interesante. invito a que terminemos de presentar las imágenes durante las preguntas, las podemos dejar puestas, pero ya tengo que pasar a presentar a la Trinidad para que le dé el tiempo. Muchas gracias, estamos con el tiempo muy justo. Voy a presentar a Trinidad Saldívar. Muchas gracias, Agustín. Bueno, Trinidad, estás en nombre representando al Banco Interamericano en el área que tienes a cargo, que es las industrias creativas. Eres la jefa de División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad. A través de la cultura y la creatividad y el voluntariado buscas crear soluciones innovadoras en los diferentes sectores del banco. Lideras una plataforma que da visibilidad a creadores, artistas y emergentes y emprendedores que están impactando en la vida en áreas vitales para el desarrollo de la región. Tu experiencia también es sumamente interesante, Trini, para el tema que nos convoca hoy. Y cuéntanos cómo esta mirada panorámica que tienes, que además te toca relacionarte con tantos países, cómo ha sido esa inmersión además en este tiempo que hemos estado en tantos webinars, en tantos paneles, enterándonos de tanto acontecimiento. Todo tuyo el tiempo, Trini. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Porque tuve que cambiarme de computadora. Perfecto, dale. Muchas gracias, Alejandra, y me encanta además el panel que me tocó. Me encantó conocer, primera vez que conocí a Alfonso y a Agustín, y lo que están haciendo es fascinante. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, la verdad es que para nosotros venimos trabajando el tema de industrias creativas hace ya varios años. Si bien las industrias creativas son tan antiguas como nosotros, como el mundo, y de todas maneras, una de las cosas que nos ha pasado, sobre todo este año, que ha sido un año muy especial, es que si bien estas industrias venían creciendo a pasos muy grandes, crecen más rápido que la economía en su conjunto, se recuperan mejor de las crisis, así que ese es otro punto interesante. Esta pandemia puso algunos desafíos enormes y nosotros creemos firmemente que las soluciones a esos desafíos enormes van a venir también de la mano de las industrias creativas. No solamente tenemos que preocuparnos desde instituciones como las nuestras o los gobiernos en que estas industrias se mantengan vivas y sigan floreciendo, sino que también cómo apoyamos para que se produzcan estos cruces con otros sectores de la economía. Y me gustaría hablar básicamente de eso, porque puedo hablar de mil cosas, pero desde hace tiempo nosotros hemos estado viendo cómo, más allá de la importancia de las industrias creativas en sí mismas, también qué es lo que pasaba cuando éstas se unen con sectores tradicionales de la economía. ¿Qué pasa cuando, impacta en el sector de la salud o impacta en el sector de la educación, que hoy día más que nunca las necesita?
Y en eso hemos puesto mucha atención. Nosotros hicimos hace ya un año, quizás un poquito más, una publicación que se llama Tecnocreativas. Y en el fondo este mundo de la creatividad es un mundo de las industrias culturales y creativas, es un mundo muy amplio. Nosotros hemos identificado hasta 38 sectores, pero como bien decía, ya no me acuerdo si Alfonso o Agustín, que me encantó, quizás fue lo de endogámico, son sectores que suelen trabajar consigo mismo y no mirar hacia alrededor, no conectarse entre ellos. Y más allá de no conectarse entre los mismos creativos, con otros sectores con los que podrían realmente escalar, innovar en todas las economías de nuestros países. Entonces, esos son los puntos que nosotros hemos puesto mayor énfasis. Es por eso que también todas las iniciativas que llevamos adelante, acabamos de cerrar un desafío, un concurso para unir el área de videojuegos con el área de educación del banco, buscando aquellas innovaciones que después pudieran ser parte de operaciones del banco, es decir, con gobiernos, y realmente poder escalar aquellas innovaciones o aquellos productos que se están haciendo en la región ya a nivel de países. Entonces, yo te diría que para nosotros esa es un área muy importante. Otro tema que nosotros damos mucha importancia, si bien nos interesan las artes en sí mismas o los productos culturales en sí mismos, también hemos estado observando cuáles son las áreas de estas industrias que están creciendo con mayor rapidez a nivel regional, que coincide mucho a nivel global. Pero, por ejemplo, el área de videojuegos, como les mencionaba, es la de segundo crecimiento, la región América Latina es la de segundo crecimiento en el mundo después de Asia, pero viene creciendo a pasos súper fuertes. Lo mismo en el sector audiovisual, en el sector de la música o en el sector de AdTech, que es Advertisement and Technology. O sea, por ejemplo, este último sector va a crecer en los próximos 4 años a un ritmo, en tasas de 28%, los otros 15%, etcétera, que es raro en nuestras industrias que esto suceda. Por lo tanto, la invitación que siempre hacemos es cómo juntamos estos mundos del arte y la creatividad con otros sectores y también imaginarnos qué productos, qué podría salir de esto. Si nosotros pensamos que en estos próximos años esto va a crecer tan fuertemente, ¿cómo generamos destrezas en habilidades digitales, por ejemplo, para el mundo de las artes y la cultura? ¿Cómo hacemos esas uniones que... Me encantó el proyecto de Agustín porque ahí vi que esas cosas pueden suceder en este espacio al ponerlos cerca a todas estas personas, pero por lo mismo, el generar por lo menos las destrezas para que estas empresas puedan seguir creciendo, para que puedan relacionarse entre ellas, para que puedan además exportar, es tremendamente importante. Entonces yo creo que por ahí, aquí tengo que mirar acá nuevamente que como se me dio vuelta todos los dos computadores, para nosotros te diría que esos son los puntos más importantes y transformar, nosotros somos como latinoamericanos grandes consumidores de productos de todas partes, tanto digitales como no. Y lo que deberíamos hacer es una mirada hacia lo local, porque ahí está nuestra riqueza que nos hace más competitivos afuera, pero que además hace mucho más sólido a nuestras propias sociedades. Me encanta el proyecto de Alfonso porque estoy convencida al 100% de que no es necesario salir a buscar fuera. Si uno ve los grandes coleccionistas en el mundo, la verdad es que empiezan coleccionando por lo que tienen más cerca y no necesariamente por lo que está más lejos. Entonces es muy interesante cómo le agregamos valor a nuestra propia producción y de esa manera la hacemos transformarse en una oportunidad global. Yo creo que lo que podemos crear como latinoamericanos hoy día es una oportunidad a nivel global para muchos otros. Entonces eso te diría que yo quiero dejar tiempo para las preguntas, que me parece que es lo más interesante
Tengo un montón también para contar de otras cosas que hacemos, pero sobre todo es este tema de cómo ponemos en contacto a los creativos, al mundo de las artes, con otros. Y creo que en ambos casos, de los dos ponentes anteriores, ya se ve cómo eso se está haciendo y creo que es muy importante. Y lo otro que mencionó Alfonso, que también me gusta mucho, es esto de no recurrir solo a las grandes corporaciones, sino que darnos cuenta que un profesional como yo, como tú, como cualquier otra, no necesita ser millonario, ni nada, ni ser un sabiondo en ninguna materia para poder disfrutar y para poder transformarse en alguien que forma parte de este ecosistema de distintas maneras. Muchas gracias, Trinidad, gracias por intentar al máximo mantenerte en el tiempo. Ha sido un desafío para todos hablar poco con temas tan interesantes. Mira, me están pasando algunas preguntas del chat y me gustaría partir con Alfonso. Alfonso, ¿cómo ha sido la vinculación de ustedes como fundación con el mundo privado y qué proyectos han logrado afiatar con empresas privadas? La verdad tenemos un vínculo bastante potente con el mundo privado y de hecho, para nuestra sorpresa, este año de pandemia, el 2020, nuestro mayor crecimiento fue con la empresa privada. Hemos trabajado con varias inmobiliarias, hemos trabajado con Indesa, trabajamos con el Grupo Patio, trabajamos con el Grupo Grifus, desde las asesorías de entablar de verdaderos ecosistemas culturales para el Grupo Grifus, los asesoramos en todo un ecosistema que están armando en Lo Barnechea, cómo este espacio se diferenciaba teniendo un polo cultural de excelencia. Con Indesa, de cómo darle valor agregado a sus obras, a las obras que desarrollan, involucrando arte, pero poniendo el arte al mismo nivel que el arquitecto y el paisajista. Y de nuevo, me encanta lo que habla la Trinidad, porque en el momento en que cuando ponemos a todos los actores por igual, que ese es el desafío que nosotros siempre hemos puesto, el artista al mismo lugar que el gerente, el arquitecto, todo es cuando realmente empezamos de nuevo, a generar cultura. Entonces, desde ahí hemos desarrollado unos proyectos fascinantes, la verdad, también como con Indesa. Ahora venimos lanzando un proyecto maravilloso con Falabella, que literalmente es un proyecto que busca acercar el arte a nuevas audiencias y literalmente al público que le habla este proyecto es al que está fuera del circuito del arte, artistas que no están representados por galerías y al mismo tiempo al mundo que está fuera de la galería de los museos y los centros culturales, donde la principal barrera en el consumo cultural es el no saber, sobre todo en las artes visuales. La mayoría de la gente, un papá, quien sea, se siente intimidado ante estos espacios simplemente por no saber. Entonces, un proyecto como este que rompe esas barreras y te lleva directamente el arte a tu pantalla, era algo que nos interesaba mucho, la verdad. A nivel de empresa privada hemos crecido mucho, la verdad. Alfonso, para encontrar más información, si nos pasas de repente por el chat los links para que la gente después pueda enterarse de más, va a ser muy útil. El proyecto de Falabella también es interesante conocer cómo se desarrolla. Agustín, tengo también una pregunta para ti, que tiene que ver, muchas gracias Alfonso por los links acá, que tiene que ver con el rol de la ciudad y los nodos digitales. Hemos visto cómo la transformación del teletrabajo, del homeschooling y de todo esto que ha pasado en pandemia, en aquellas profesiones donde se han logrado mantener, ha transformado las ciudades en ciudades supranacionales, supraterritoriales. ¿Cómo ves tú como arquitecto y como desde el punto de vista del estudio de ustedes ese desarrollo en el futuro, digamos? Sí, ahí es una buena pregunta. Bueno, es algo que todavía no se puede tener una noción acotada en el fondo de cuál va a ser o cómo va a evolucionar. Yo creo que es algo que está en pleno desarrollo, que obviamente hay muchas cosas que han llegado para quedarse, como el teletrabajo y todo eso también incide en el desarrollo de la ciudad, incide en cómo nos relacionamos, etcétera. Pero yo soy un bien creyente en el fondo en términos de que las relaciones humanas y el contacto social es necesario para el desarrollo de cualquier actividad. Yo te diría que la potenciación de los espacios públicos, el vínculo con las comunidades, de la planificación territorial, de los lugares del encuentro, de los lugares de esparcimiento, de ocio, van a seguir existiendo y no van a dejar de existir nunca. Yo creo que por lo mismo, ahora es como después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo un boom cultural enorme, después de haber estado encerrado varios años. Bueno, aquí va a pasar un poco lo mismo. Yo creo que
el boom del desarrollo cultural, o sea, para la industria creativa y yo creo para el desarrollo cultural se vienen muy buenos tiempos y hay que estar preparando también la cancha en ese sentido, no solamente desde lo digital, sino que también desde el espacio público, desde los espacios para que estas empresas, instituciones, personas puedan vincularse y tengan espacios físicos de encuentro. Yo creo que el encuentro es algo que es difícil mantener, si bien se puede, y estos seminarios son posibles gracias a la digitalización y mucho más, pero la interacción social, yo creo que eso no va a dejar de existir nunca y es primordial para cualquier tipo de desarrollo. Absolutamente, vamos a valorar más que nada, más que nunca el encuentro, y tú creo que tienes toda la razón. Bueno, ya estamos casi terminando, hay una última pregunta para Trinidad. Con esto, Trini, cerramos, nos quedan 4 minutitos ya. ¿Cuáles son los desafíos para el sector? Con una mirada panorámica, Trini, que es la que nos puedes entregar. Sí, para mí creo que, y sobre todo creo que ya lo respondió de alguna manera también Agustín, pero creo que una de las cosas que es un desafío y un llamado muy fuerte, y que lo hemos visto ahora, es el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Nuevos modelos de negocio que sean más bien híbridos, lo estamos viendo, pero que realmente, o sea, la experiencia de vivir la cultura en grupo es lo que a todos nos fascina. Pero lamentablemente vemos que en los próximos años, al menos en aglomeraciones así como las que uno iba antes, va a ser un poco difícil. Pero ¿cómo podemos mantener una combinación entre tener alguna experiencia física, pero también poder dar acceso a otros que lo tengan desde una perspectiva digital? Y en ese sentido es cómo creamos y transformamos el espacio digital para que sea una experiencia, que no sea una traducción literal con lo que estamos viviendo, por ejemplo, o sea, con lo que ya existía, porque no es lo mismo que le pasa a los profesores, poner la cara en una pantalla no es lo mismo que estar en la sala de clase. O la prensa escrita también, que también le pasó con el escrita, tabloide. etcétera. Entonces creo que ahí hay un campo enorme de innovación. Y yo creo que hay un llamado súper interesante en que se junten estos mundos que no se juntan nunca. También un llamado a hacer inversión en esa innovación, en plataformas, etcétera, que va a ser tremendamente importante. La capacitación del sector en general en diferentes destrezas. Nos hemos encontrado con que la gente sacó inmediatamente sus productos al mundo digital y usaba plataformas que eran mejor para otras cosas, etc. Entonces todo eso creo que va a ser extremadamente importante porque lo físico, al menos por un tiempo, se va a transformar y se va a transformar bastante. Eso es lo que estamos viendo. Esta es por primera vez que estamos detrás de la ola, o sea, primera vez que nos conviene estar detrás de la ola, vemos lo que está pasando en Europa, Asia, bueno, nos queda todavía un rato en estar viviendo en esta cultura así, y creo que los modelos híbridos es algo que deberíamos correr en ese sentido. ¿Algún modelo híbrido, Trine, que debamos poner atención? Lo hablamos en otro panel, pero Sí. sería interesante Bueno, ponerlo a acá mí me también. encantó uno, pero quizás, pues, bueno, me gusta toda la cultura, pero me encanta la música. Creo que, por ejemplo, el Cosquín Rock en Argentina, que bueno, estuvo en 12 países, fue espectacular, porque lograron la experiencia, o sea, tú comprabas, además, primero que nada comprabas la entrada, no era gratis, que me parece fabuloso. Segundo, podías escoger con qué cámara querías ver el concierto, si 360, etcétera. Después podías ir a un backstage, pero si querías tomarte una cerveza ¿qué comerán? Con choripán en Argentina, podías llamar a, no sé, Rappi o quien sea. O sea, armaron toda la experiencia en un momento de confinamiento total en Buenos Aires y lograron una experiencia que es diferente, pero que logró tener la emoción. Entonces creo que, por ejemplo, ese es un modelo híbrido que a mí me gustó mucho. Lo vamos a mirar. Excelente. Claro, en los museos me ha tocado ir ahora, he podido ir, pero claro, si seguimos pensando que la solución va a ser ponerse una mascarilla y caminar a 2 metros, eso no es una solución. Tenemos que pensar y romper el esquema totalmente de cómo vivimos la cultura. Perfecto. Muchas gracias, Trini. Agustín y Trini, si quieren dejar links que los participantes de este panel puedan mirar, les agradezco que también lo hagan, así como lo hizo Alfonso. Bueno, ya estamos de cierre. En nombre del Ministerio de Cultura y todos los organizadores, les quiero dar las gracias. Fue una maratón de conocimiento, pero logramos al menos contar lo que estamos haciendo y poder conversar un ratito también con estos asistentes y con la gente que nos está viendo por las redes sociales.
Alfonso, Agustín, Trini, muchas gracias por estar acá y también muchas gracias a todos los que fueron organizadores de este importante evento. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao. Chao, gracias. Gracias, Ale. Conocerte, Trini. De nada, Trini. Oye, Alfonso y Agustín, que dejan. Yo la estoy escuchando. Perdón, es que cambié de computador y le Alfonso, ahí. Alguien me lo está cortando, yo creo. Pero después los voy a conectar con Alfonso porque yo manejo una colección de arte, así que me vuelvo loca con artistas emergentes. Y Agustín, lo que estás haciendo es espectacular, así que me encantaría darle seguimiento. Sí, Te voy a feliz. escribir de todas maneras. Y a ti también. Me encantó, Agustín, todo lo que estás haciendo. Súper interesante. Qué Ya, pues, bien, buenísimo. esto buscamos en Check, esas conexiones, así que excelente.